Muy buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Como ustedes pueden mirar en su pantalla, hoy estaremos estudiando lo que dice la Biblia acerca del régimen alimenticio a lo largo de la historia bíblica. El lunes estuvimos haciendo la introducción a este estudio donde queremos llegar al punto de cómo es que a nosotros nos llegó la reforma pro salud. Sin embargo, necesitamos mirar desde el comienzo cómo Dios ha ido dirigiendo a su iglesia, cómo Dios ha ido dirigiendo a su pueblo a lo largo de toda la historia. Es por eso que hoy, en esta noche, daremos inicio a este nuevo estudio donde te hacemos la invitación para que nos acompañes durante el transcurso de la transmisión para que podamos mirar cómo Dios, por medio de su palabra y por medio de sus testimonios, fue dirigiendo a cada uno de los hijos de Dios hasta este momento. El día lunes estuvimos tocando cómo Dios ha mandado
para este tiempo un mensaje de misericordia para el pueblo de Dios. Cómo Dios en su infinito amor está empeñado, está al cuidado de sus hijos, donde Él quiere no que hagamos esto por voluntad propia, sino hay un motivo muy especial el por qué el Señor nos está mandando este solemne e importante mensaje. Por eso vamos a comenzar nuestro estudio y esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes que nos estarán acompañando en este momento o que posteriormente estarán mirando este video. Vamos a comenzar con una cita que realmente es el punto principal de el por qué el Señor Dios Todopoderoso nos está enviando este mensaje. Y esta cita es prácticamente el complemento de la cita que leímos en nuestro estudio pasado, donde el espíritu de profecía nos decía que necesitamos hoy por hoy una fe que pueda soportar el cansancio, la demora y el hambre. Pero sin embargo, vamos a mirar en esta cita que van ustedes a mirar en su pantalla de este pastor que lleva por nombre Alonso Trevier Jones en el boletín de la Conferencia General de 1893, donde él va a decir en este mensaje dado en este boletín, que es el número 4, y donde habla de la reforma pro salud. Miren lo que va a decir hablando de este hermoso mensaje. Dice Alonso Trevier Jones: cuando se dio al pueblo de Dios el mensaje de la reforma pro salud, dice, se dijo de él, es decir, del mensaje de la reforma pro salud, se dijo de él que haría posible que el pueblo estuviera preparado para la traslación. Ese es, dice el pionero Alonso Trevier Jones, ese es el significado de la reforma pro salud. Y luego sigue diciendo, el asunto principal, el gran objetivo que Dios busca mediante la reforma pro salud es la preparación de su pueblo para la traslación. Así que podemos mirar esta cita de Alonso Trevier Jones, donde nos está dando el verdadero centro de el por qué Dios en su gran misericordia mandó este mensaje de la reforma pro salud, que viene siendo el brazo derecho del tercer ángel para su pueblo. Y dice que este mensaje de la reforma pro salud, Dios lo ha dado para preparar a su pueblo para la traslación a el cielo. Por eso es que miramos cuán importante es este mensaje para el pueblo de Dios, para el remanente de los últimos tiempos. Y si nosotros podemos mirar aquí, vamos a encontrar que el mensaje de la reforma pro salud va acompañado de la justificación por la fe. Por eso es que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Pero si la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, quiere decir que la reforma pro salud es el brazo derecho de la justificación por la fe. Ahora, si nosotros no tenemos este mensaje de la reforma pro salud, no podremos dar el mensaje del tercer ángel, ni tampoco podremos dar el mensaje del fuerte pregón. Eso quiere decir que
los que vayan a dar el fuerte pregón necesitan tener el mensaje de la reforma pro salud. E inclusive vamos a mirar nosotros que si no tenemos el mensaje de la reforma pro salud, no estaremos preparados para la traslación a el cielo. Y vamos a mirar nosotros en esta noche cómo el Señor, a lo largo de la historia bíblica, Él ha dado a su pueblo, a su iglesia, a su remanente en cada época de la historia, un mensaje de salud. Por eso vamos a comenzar con una oración y posteriormente iniciaremos nuestro estudio en esta noche. Así que vamos a colocar de rodillas y vamos a buscar al Señor en oración para que nos hable mediante su palabra y sus testimonios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hoy, Señor, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, venimos nuevamente delante de ti, buscando tu dirección, buscando la sabiduría que viene de lo alto, buscando, Señor, conocerte y hacer tu voluntad. Sabemos, Señor, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos solemnes, donde usted está haciendo todo lo posible para rescatar a tu remanente para que salga de las garras de Babilonia. Por eso, Señor, te damos las gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, de que no nos dejas solo. Nos has dejado tu palabra, nos has dejado tus testimonios. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos hables a cada uno de nosotros, que permitas que a través de este mensaje podamos comprender tus designios y cómo a lo largo de la historia bíblica usted siempre ha tenido un remanente que ha sido fiel a tu palabra. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente vamos entonces a comenzar nuestro estudio en esta noche. Así que ya acabamos de mirar nosotros en la pantalla que necesitamos este mensaje, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Por eso vamos a mirar que la mensajera del Señor nos va a decir nuevamente y nos va a recordar que necesitamos en estos tiempos de apuro y angustia que nos esperan, que requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo él, es decir, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Así que aquí podemos mirar que se nos está recordando a través de la mensajera del Señor, del espíritu de profecía, que necesitamos una fe que para los tiempos de apuro va a ser tan esencial, y que va a ser tan esencial como para la traslación a el cielo. Por eso vamos a movernos y vamos a regresar hasta el Edén, allá donde el Señor Dios Todopoderoso en el libro de Génesis capítulo 1 dio su primera cláusula del régimen alimenticio. Y en Génesis capítulo 1 y el versículo 29, la Biblia nos va a decir:
Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí encontramos nosotros en la palabra de Dios que el Dios Todopoderoso, después de haber creado a el hombre a su imagen, después de haber hecho a Adán y a Eva, él en el huerto del Edén está plantando a conocer su régimen alimenticio. Es decir, Dios está colocando las cláusulas a Adán y a Eva, lo que ellos pueden comer, lo que ellos deben adquirir para sustentar su cuerpo. Algunos piensan y creen que Dios no ha puesto restricciones. Vamos a mirar nosotros aquí en la misma palabra de Dios que Dios le dejó unas restricciones especiales a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la primera restricción que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto de el Edén? La Biblia nos va a decir en Génesis capítulo 2 y el versículo 17, después de haberlo colocado en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí encontramos en Génesis capítulo 2 la primera cláusula que Dios le está dando a Adán y a Eva. Y es que Dios está diciendo que hay algo de lo que Adán y Eva no pueden comer. Entonces miramos que ya desde el Edén hay ciertas restricciones en el régimen alimenticio. Es decir, no todo se podía comer en el huerto del Edén, porque acabamos de ver que este árbol de la ciencia del bien y del mal era algo que Dios prohibió para comer. Entonces, aunque pareciera que todo era bueno, por primera vez en Génesis se menciona algo que no es bueno para comer. A pesar de que todo en el huerto del Edén había sido creado y aunque todavía no había entrado el pecado, ya Dios había puesto su primera cláusula de restricción para comer. Y eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la contraparte sería es que Dios dijo que podían comer de todo árbol del fruto, de todas las frutas y semillas. Tanto ellos como los animales eran 100% vegetarianos. Pero a pesar de que ellos eran vegetarianos, no podían comer si esta cláusula que Dios les había prohibido. Se dan cuenta cómo a pesar de que no había entrado el pecado, ya Dios había puesto una restricción. Miren lo que nos va a decir el espíritu de la profecía en este libro que lleva por nombre Dones Espirituales. Y dice el espíritu de profecía en el capítulo 39 que lleva por título La Salud. Y dice, Adán y Eva en Edén eran nobles en estatura y perfectos en simetría y belleza. Estaban sin pecado y en perfecto estado de salud. Y luego viene la mensajera del Señor y dice que va a ser un contraste. ¿Qué contraste con la raza humana ahora? La belleza se ha ido. Se desconoce la salud perfecta.
donde miramos, vemos enfermedad, deformidad e imbecilidad. Pregunté la causa de esta maravillosa degeneración y me señalaron de vuelta al Edén. La hermosa Eva fue engañada por la serpiente para comer del fruto del único árbol del que Dios les había prohibido comer, o incluso tocarlo para no morir. Así que ustedes pueden mirar ahí que el espíritu de profecía está confirmando lo que nosotros acabamos de decir. Es decir, que a pesar de que todo era bueno en gran manera, Dios había prohibido a la pareja, Adán y Eva, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a mirar nosotros que cuando Eva decide comer de esto, como dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y el versículo 1 en adelante, cuando la Biblia nos menciona en esta narración donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y luego dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando nosotros vemos aquí que Eva come del árbol del cual Dios les había prohibido comer, estamos encontrando que Eva está rompiendo la dieta del régimen alimenticio que Dios les había dado. Entonces encontramos que ella, al optar por esa dieta que sembró Satanás, que inauguró Satanás, ellos se apartaron de Dios. Por eso miren lo que va a decir el espíritu de profecía en este mismo capítulo de dones espirituales, en el capítulo 39 de el título La salud. Eva, dice aquí, tenía todo para estar feliz. Estaba rodeada de frutos de todas las variedades. Esto era lo que Eva podía comer. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido le parecía más deseable que el fruto de todos los demás árboles en el jardín, del que podía comer libremente. Ella era, miren la declaración de dones espirituales. Y aquí es donde entra la desobediencia al régimen alimenticio que Dios dio en el Edén. Ella era intemperante en sus deseos. Ella comió y a través de su influencia, su marido comió también. Y miren lo que causa la intemperancia. Y una maldición se posó sobre ambos. La tierra también fue maldecida a causa de su pecado. Y desde la caída, la intemperancia en casi todas las formas ha existido. El apetito ha controlado la razón. La familia humana ha seguido en un curso de desobediencia y al igual que Eva,
ha sido engañada por Satanás. Y luego miren lo que va a decir el espíritu de profecía. Ignorar las prohibiciones que Dios ha hecho, halagándose a sí mismo de que la consecuencia no sería tan temerosa como había sido aprendida. La familia humana ha violado las leyes de la salud y ha corrido a exceso en casi todo. La enfermedad ha ido aumentando constantemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Así que podemos encontrar ahí que nos acaba de decir el espíritu de profecía. Es por eso que cuando el pastor Alonso Trevier Jones dice que la reforma pro salud se ha dado con el único objetivo de preparar un pueblo para la traslación a el cielo. Ese es el único propósito por el cual Dios ha dado este mensaje, por el cual Dios está llamando a su remanente para que hagan esa reforma en sus vidas. No ha dado la reforma pro salud como en la actualidad algunos la han hecho. Algunos han considerado a la reforma pro salud como un negocio, como algo de donde adquirir beneficio. Algunos han adquirido la reforma pro salud para implementar ciertos tipos de negocios como restaurantes, como hacer negocios al enseñar la reforma pro salud, pero ese no es el objetivo. El objetivo de la reforma pro salud es para preparar a un pueblo para la traslación al cielo. Y es de forma individual que cada hijo de Dios que quiera ser llevado al cielo tiene que estar de acuerdo con las normas que Dios ha plantado, que Dios ha dado. Por eso es que la reforma pro salud para nosotros es un mensaje importante para este tiempo. Miren lo que va a seguir diciendo la mensajera del Señor en este libro de dones espirituales, en el capítulo 39. Dice, Dios dio a nuestros primeros padres la comida que Él diseñó para que la raza comiera. Era contrario a su plan tener la vida de cualquier criatura tomada. No iba a haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles en el jardín era lo que el hombre requería para comer. Y luego miren, me agrada esta palabra que vamos a leer aquí, porque esta palabra es la que nos va a ayudar para comprender en toda la historia bíblica la reforma o el régimen alimenticio. Dice el espíritu de profecía, Dios no le dio permiso al hombre para comer comida de animales hasta después del diluvio. Todo había sido destruido sobre el cual el hombre podía subsistir. Y por lo tanto, el Señor en su necesidad, ahora va a hablar después del diluvio, le dio permiso a Noé para comer de los animales limpios que había llevado consigo al arca. Pero la comida animal no era el alimento más saludable de comida para el hombre.
Así que podemos mirar nosotros una palabra tan importante para comprender nosotros el desarrollo del régimen alimenticio a través de la historia bíblica. Y es que allá en el Edén dice el espíritu de profecía, y lo dice Génesis capítulo 2, que Dios no había dado permiso para comer ciertas cosas. Número uno, Dios no había dado permiso para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Número dos, como acabamos de leer, Dios no había dado permiso para comer carnes de animales. Porque acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30, que tanto Adán y Eva en el momento de la creación y tanto los animales, todos eran vegetarianos. Y Dios había dado sus restricciones conforme al régimen alimenticio. Acabamos de leer que no fue hasta después del diluvio que aparece otra palabra, y esa es: Dios dio permiso. Entonces, si nosotros hiciéramos una línea, encontraríamos que la Biblia nos dice, número uno, encontraríamos que nos está hablando de algo que Dios ha dicho. Y es que encontraremos nosotros que en el Edén, acabamos de leer, Dios no dio permiso. Y miramos nosotros que fue hasta después del diluvio que Dios sí da permiso. Entonces podemos nosotros mirar una pauta aquí. Durante este periodo de el Edén hasta el diluvio, Dios no dio permiso. Y después del diluvio es cuando aparece la declaración que Dios sí da permiso para comer otras ciertas cosas que antes no estaba permitido. Si ven cómo la Biblia nos va a ir relatando todos estos eventos. Y vamos a mirar nosotros aquí en su pantalla que en el Edén dice Consejos para la Iglesia, página 399. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Dice la palabra de Dios: he aquí, dijo Dios, que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que aquí encontramos nosotros cuál era el alimento de Adán. Eran semillas y frutas y por supuesto el árbol de la vida. Pero lo que no dio Dios que comieran era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también carne de animales. Podemos mirar nosotros entonces que en el Edén, como ustedes miran en su pantalla, la dieta de Adán y Eva eran el árbol de la vida, semillas y frutas. Eso era todo lo que ellos podían comer. Si ellos violaban estas restricciones, ya estarían incurriendo en desobediencia. Y sabemos nosotros que la desobediencia tiene un nombre, y ese nombre es pecado. Así que cuando Eva decide árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos ya están transgrediendo
las ordenanzas que Dios le había dado en cuanto al régimen alimenticio, y por consiguiente estarían ellos, o como dice la Biblia, pecaron por la desobediencia. Entonces encontramos aquí nosotros que en realidad ellos cometieron pecado simplemente por desobedecer lo que Dios había mandado. Ahora, vamos a mirar nosotros otro texto del espíritu de profecía. Dice aquí: Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Así que podemos mirar nosotros lo que está diciendo el espíritu de profecía. Sigue diciendo el libro de la educación cristiana, página 33. Dios preparó para Adán y Eva un jardín hermoso. Los proveyó de cuanto exigían sus necesidades. Y luego dice, plantó para ellos árboles frutales de toda especie. Con mano liberal los redió de sus mercedes. Así que Dios les estaba proveyendo a ellos todos los que ellos necesitaban. Pero como nosotros acabamos de mirar, cuando Eva desobedeció a Dios, ella escogió su propia dieta. Es decir, Eva se originó en su dieta, desobedeció a Dios, y por consiguiente el desobedecer a Dios los llevó a ser expulsados de el Edén. Por eso miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice aquí, Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. Miren a dónde llevó a Eva el escoger su propia dieta. Es lo mismo que nos puede estar ocurriendo a nosotros hoy en día, al estar escogiendo nosotros nuestra propia dieta y estar en desacuerdo, en desobediencia a los mandatos de Dios. Por eso miren lo que dice: no creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. Fíjense hasta dónde nos lleva la desobediencia, la caída, la intemperancia. Dice, en el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad. Muchos están pasando a el descanso a través de esta pandemia. Muchos están muriendo, tanto de los de afuera como de los adventistas del séptimo día. Muchos están descansando, muchos están muriendo. Pero resulta que a nosotros como pueblo se nos dio el mensaje de la reforma pro salud. Y como acaba de decir la cita, todos vamos a ser juzgados, como dice aquí, porque descuidaron la oportunidad de aprender. Hoy en la actualidad, cualquiera que pasa al descanso, siendo adventista, la mayoría dicen, oh, esperamos verlo en la mañana de la resurrección. Pero vamos a llevarnos nosotros grandes chascos, grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser juzgados conforme a el conocimiento que Dios nos dio como pueblo, como iglesia.
Y muchos que hoy en la actualidad están pasando al descanso, no van a resucitar en la mañana de la resurrección simplemente porque desobedecieron concienzudamente las leyes de la salud. No lo digo yo, es lo que está escrito ahí, es la realidad de las cosas. Si no, miren lo que va a seguir diciendo el espíritu de profecía. Dice aquí: en el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Era agradable al paladar, y a medida que comía, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó del fruto y lo comió. Así que aquí miramos nosotros y vamos a mirar que es la única vez que tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios. Porque a lo largo de toda la historia bíblica encontraremos que no se vuelve a registrar ninguna desobediencia de Adán y de Eva. Eso quiere decir que ellos, después de haber cometido su desobediencia, su pecado, ellos se arrepintieron, confesaron su pecado, tomaron por fe el sacrificio del Cordero Pascual y nuevamente se reintegraron a la dieta que Dios les había dado en el comienzo. Por eso, como leímos al principio, que desde el Edén hasta el diluvio, lo que Dios había dado para el sostenimiento del hombre eran semillas y frutas. Y podemos entonces nosotros mirar que desde el Edén hasta el diluvio hubo un remanente que se mantuvo fiel a esos mandatos de Dios, comiendo solamente frutas y semillas. Encontraremos nosotros que después de que Adán y Eva son expulsados del huerto de el Edén, Dios encontraremos que les da ahora a Adán y a Eva, les añade algo más a su régimen alimenticio. Vamos a mirar nosotros en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y encontraremos nosotros en el versículo 17. Génesis 3, 17. Y miren lo que nos va a decir la palabra de Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Aquí Dios ahora, aparte de que ya en un principio les había dado el árbol de la vida, semillas y frutas, Dios a ese régimen alimenticio le quita la primera cosa, que es el árbol de la vida. Pero ahora les da también un elemento más, las legumbres o las plantas del campo. Por eso es que cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén, Dios encontraremos que nos dice por medio del espíritu de la profecía en Consejos para la Iglesia, en la página 399, dice: al salir del Edén,
para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Entonces podemos mirar nosotros que ahora a esta dieta Dios le quitó el árbol de la vida. Pero miramos nosotros ahí nuevamente una prerrogativa. Y la prerrogativa es que Dios dice, les dio permiso para comer plantas del campo o legumbres del campo. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios quita una cosa y pone otra? Y no es de que simplemente Adán y Eva escogieron su elección de comer plantas del campo, sino que dice el espíritu de profecía y la Biblia que Dios les dio permiso. La Biblia nos registra que durante el tiempo que vivió Adán y Eva, después de que fueron expulsados del Edén, no registra ningún pecado de Adán y Eva. Estoy seguro que si Dios no les hubiera dado permiso de comer estas plantas del campo, Adán y Eva no las hubieran comido. Sin embargo, ellos comieron las plantas del campo porque Dios les dio permiso. Por eso vamos a encontrar nosotros que ahora la dieta de Adán y Eva eran semillas, frutas y legumbres, todo de acuerdo a cómo Dios se los había dado. Por eso vamos a mirar en dones espirituales en el volumen 4A del capítulo 39 a otro tipo de personas. Miren lo que dice. Las personas que vivieron antes del diluvio comieron alimento animal. Si nosotros regresamos este slide, vamos a encontrar que después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no había dado permiso de comer alimento animal. Esto que ustedes están mirando en su pantalla era la dieta de Adán y Eva, el régimen alimenticio de ellos. Pero ustedes miran ahí que Dios no ha dado permiso para comer alimento animal. Sin embargo, nuevamente, Satanás vuelve a plantar en el corazón de los antidiluvianos, de los desobedientes a Dios, el elegir su propia dieta, su propio régimen alimenticio. Y entonces aquí empezamos a mirar nuevamente dos grupos, los que obedecen a Dios y los que desobedecen a Dios. Miren lo que sigue diciendo la cita. Las personas que vivieron antes del diluvio comieron alimento animal y comieron de acuerdo a sus deseos hasta que su copa de iniquidad estaba llena. Y luego miren lo que dice el espíritu de profecía. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral por un diluvio. Fíjense entonces qué es lo que produce el comer alimento animal, una contaminación moral. Entonces miren lo que va a seguir diciendo. Entonces la tercera terrible maldición se descitó sobre la tierra. Y ahorita vamos a leer las tres maldiciones que Dios le dio a la tierra. La primera dice, la primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra debido a la desobediencia.
La segunda maldición vino a el suelo después de que Caín mató a su hermano Abel. Y luego miren lo que dice. La tercera maldición más terrible de Dios vino sobre la tierra en el diluvio. Si se dan cuenta, todo el contraste y toda la cadena de desenfrenamiento que trae la desobediencia a Dios. Y estamos hablando en el concepto de el régimen alimenticio. Entonces podemos mirar nosotros aquí en nuestra pizarra que ya aquí empiezan a correr dos tipos de creyentes. Empiezan a correr dos tipos de adoradores, los que obedecen a Dios y los que desobedecen a Dios, los que siguen el régimen alimenticio de Dios y los que niegan el régimen alimenticio de Dios. Yo les hago la pregunta, hermanos, si nosotros en nuestra condición actual estuviéramos viviendo en el tiempo de después de la salida de Edén, ¿a cuál grupo perteneceríamos? ¿Perteneceríamos al grupo que obedece a Dios o al grupo que desobedece a Dios? Esa es una buena pregunta, porque encontraremos nosotros que hoy en la actualidad también hay dos grupos de cristianos, dos grupos de creyentes. Es más, hay dos grupos de adventistas, los que obedecen a Dios y los que desobedecen a Dios. Los que obedecen el régimen alimenticio que Dios le dio a su remanente y los que desobedecen ese régimen alimenticio. Pero vamos a seguir continuando en nuestro estudio y llegaremos ahora a en los tiempos de Noé, antes del diluvio. Y nos vamos a preguntar cómo era la dieta de Noé antes del diluvio. Miren lo que va a decir en Patriarcas y Profetas, página 79, hablando de los antediluvianos, y entre ellos se encontraba Noé, que la Biblia nos dice que él era un hombre justo y recto delante de Dios. Dice la palabra de Dios y el testimonio. Dios le había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. A todos los antediluvianos. Dice en Consejos sobre la Salud, página 108. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en la comida y la bebida. Consumían carne a pesar, miren lo que va a decir el espíritu de profecía, consumían carne a pesar de que en ese tiempo Dios todavía no había dado permiso al hombre para alimentarse de animales. Continuaron su forma pervertida de comer y beber hasta que la complacencia de sus apetitos depravados no tuvo límite. Tanta fue su corrupción que Dios no pudo soportarla más. Su copa de iniquidad estaba colmada y Dios purificó la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Así que hasta antes del diluvio, la dieta de Dios eran semillas, frutas y legumbres. Y ahí estaba el remanente de Dios, siéndole fiel a Dios a los principios que él había establecido. Mientras que encontramos antes del diluvio que el hombre decide añadirle a su
propia dieta, algo que Dios no había dado permiso todavía. La dieta del hombre para ese entonces eran semillas, frutas, legumbres, pero en esta dieta el hombre decidió añadirle la carne, decidió añadirle los alimentos animales. Así que ustedes miran en su pantalla dos tipos de dieta: la dieta de Dios o el régimen alimenticio de Dios y el régimen alimenticio del hombre, que nosotros sabemos que este régimen alimenticio fue y es causa de Satanás. No fue Dios quien estableció esta dieta, sino que fue el enemigo de las almas. Por eso es que hay dos dietas en ese momento antes de el diluvio. Miren lo que va a seguir diciendo el Espíritu de Dios. Recordemos, estamos analizando el régimen alimenticio a lo largo de la historia bíblica. Y por un momento pongámonos a pensar cuál sería nuestra condición o cuál sería nuestra posición o cuál sería nuestro lado, si del lado de la dieta de Dios o del lado de la dieta del hombre en ese momento. Porque en la actualidad, de igual manera, Dios ha dejado ciertas prerrogativas en el régimen alimenticio. Miren lo que va a seguir diciendo el espíritu de profecía. Los habitantes del mundo del tiempo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron mediante la complacencia del apetito pervertido. Y luego miren en qué se convirtieron. Se volvieron tan feroces y audaces en sus abominaciones detestables que Dios no los toleró sobre la tierra. Dios atribuye la maldad de Babilonia a su glotonería y embriaguez. Así que podemos encontrar nuevamente entonces aquí que habían dos tipos de adoradores, dos tipos de régimen alimenticio. Sigue diciendo el espíritu de profecía en consejo sobre el régimen alimenticio. La gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó sus concupiscencias hasta que su copa de iniquidad se llenó y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. Así que encontraremos nosotros pues que hasta ahí vamos en consecuencia en este tercer punto, que antes del diluvio Dios no había permitido el consumo de ciertas cosas. Sin embargo, el hombre, en su apetito pervertido, en su intemperancia, él decide añadirle ciertas cosas a su régimen alimenticio que Dios no había aprobado, que Dios no había dado permiso. Pero ¿qué ocurrió después del diluvio? ¿Qué fue lo que Dios ahora estableció después de el diluvio? Y vamos a mirar nosotros en Génesis capítulo 9, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 9, después de que ha pasado el diluvio, dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra,
y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Así que ahora Dios está dando el permiso a Noé para comer carne animal. Fíjense que Noé es un punto de transición entre lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Antes del diluvio, a Noé se le tenía prohibido comer las carnes animales. Después del diluvio, Dios decide darle el permiso para que Noé pueda consumir las carnes animales. Es decir, Noé es el punto de transición entre lo que no se podía comer y lo que ahora se puede comer en los tiempos de Noé. Antes, Noé, si comía esa carne animal, estaría concurriendo en desobediencia y Dios no lo hubiera podido escoger para construir el arca y para que después de él saliera una descendencia. Sin embargo, después del diluvio, Dios ahora por medio de su palabra le está dando esa prerrogativa a Noé. Y es que ahora Dios está dando esa prerrogativa porque toda la tierra había sido convulsionada y toda la tierra había sido destruida. No había nada para comer fuera. Solamente había para comer lo que estaba dentro del arca. Así que podemos nosotros mirar, si analizamos más profundamente, que aún Noé dentro del arca se mantuvo fiel a Dios, comiendo frutas, semillas y legumbres. No fue hasta después que Noé bajó del arca, salió del arca, que Dios decide darle permiso para ingerir ahora estos alimentos. Por eso la Biblia va a seguir diciendo: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces nosotros podemos mirar que Dios ahora le está dando las prerrogativas a Noé para comer las carnes animales, pero carnes animales limpias, no las carnes animales inmundas, las carnes animales sucias. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que va a decir el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahí viene la primera prerrogativa. Número 1 dice que tenían que ser, sabemos nosotros, porque después en Levíticos capítulo 11, Dios simplemente vuelve a recordarle al pueblo de Israel las prerrogativas que les había dado a Noé. Las carnes limpias y las carnes sucias. Pero viene la segunda prerrogativa, que es que no podían comer animales con sangre. Tenían que ser desangrados. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Eso quiere decir también que Noé solamente tenía que matar animales para sobrevivir. No podía matar animales simplemente por matarlos, ni tampoco para hacer un comercio o para hacer un negocio. No, solamente tenían que matarlo para sobrevivir. Y luego miren lo que va a seguir diciendo. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Ahí está la prerrogativa. No vas a matar nada más por matar. De mano de tu demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Así que encontramos nosotros que después del diluvio, como miramos nosotros ahora en este tiempo, Dios da permiso a Noé para ingerir alimentos animales. Antes del diluvio, Dios no había dado permiso a Noé para ingerir estos alimentos. Miren lo que va a decir Consejos sobre el régimen alimenticio. Dios no dio al hombre, esta palabrita es la que siempre debemos de tener en cuenta. Aún para nuestro tiempo, cuando vamos a comer algo, debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo se la hizo Noé? ¿Cómo se la hizo Adán? Dios me ha dado permiso para comer esto o Dios no me ha dado permiso para comer esto. Esa es la pregunta clave, porque en base a esa pregunta va a venir nuestra obediencia o nuestra desobediencia. No es tanto el comer la carne animal, sino lo que Dios está mirando es cuán obedientes somos nosotros a su palabra. Miren lo que va a seguir diciendo el espíritu de la profecía. Dice, Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal, miren lo que dice, no era el artículo de consumo más saludable para el hombre, sino que Dios simplemente está dando el consumo animal para que subsista el hombre. Pero sabemos nosotros que en cuanto el hombre empezó a consumir los animales limpios, empezó a degradarse el tiempo de año que el hombre vivía. Se empezó a degenerar el hombre. Por eso miren lo que sigue diciendo en Patriarcas y Profetas, página 85. Antes de ese tiempo, hablando del diluvio, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra. Pero ahora que toda planta había sido destruida, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. En otra cita tan importante de Dones Espirituales, volumen 4A, en el capítulo 39, miren lo que dice. Después del diluvio, la gente comió en gran manera parte de comida animal. Dios vio que los caminos del hombre eran corruptos y que estaban dispuestos a exaltarse con orgullo contra su Creador y a seguir las inclinaciones. Y miren esta palabrita que está subrayada en amarillo. Dice aquí, y permitió que esa raza de larga vida comiera comida animal para acortar sus vidas pecaminosas. Aquí encontramos nosotros el por qué en la actualidad los hombres vivimos tan poco. Y es porque Dios no va a permitir que un ser humano viva por muchos años transgrediendo sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, poco después del diluvio, la vida humana comenzó a disminuir rápidamente
en tamaño y en longitud de años. Había una clase de animales muy grandes que perecieron. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y estos animales gigantes no podrían ser controlados por un hombre débil. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo Dios, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos malos, a pesar de que somos desobedientes a sus leyes, Él nos sigue proveyendo todo lo que necesitamos, nos sigue dando todo su cuidado a fin de que podamos nosotros aceptarle, de que podamos nosotros andar en sus mandamientos, andar en sus leyes. Por eso es que aquí miramos nosotros que Dios, al destruir a estos animales gigantes, Dios también lo hizo en gran manera por misericordia a nosotros. Porque si esos animales hubieran seguido viviendo, si hubieran seguido subsistiendo, el hombre débil no los podría controlar. Simplemente en la actualidad los animales feroces no se pueden controlar, cuanto más los gigantes. Por eso Dios los destruyó en el diluvio. Y podemos mirar nosotros que así de igual manera Dios había dado sus prerrogativas en el régimen alimenticio. Vamos a mirar solamente esta otra etapa y posteriormente en los días subsiguientes seguiremos continuando con el régimen alimenticio a lo largo de la historia bíblica. Finalizaremos con este tiempo o en esta época, en los tiempos del maná. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que dijo Dios después de que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál fue la dieta o el régimen pro salud que Dios le dio a el pueblo de Israel después de haber sido esclavos en Egipto por 400 años? Ya sabemos nosotros que Dios ahora en los tiempos de los israelitas, cuando estuvieron cautivos, esclavos en Egipto, ellos podían comer frutas, semillas, legumbres, y Dios había permitido que comieran carne animal limpia. Pero sabemos nosotros que al ellos comer esa carne animal limpia, Dios había dado ciertas prerrogativas. ¿Cuáles eran esas ciertas prerrogativas? Número uno, de acuerdo a la Biblia, tenían que ser carnes limpias. Número dos, tenían que ser desangrados. Y hay una tercera prerrogativa. Número tres, tenían que ser comidos entre el primer día y el segundo día después de haberle quitado la vida al animal. Si esa carne se comía al tercer día, ya para Dios el que comiera esa carne estaba transcurriendo en desobediencia, estaba desobedeciendo el mandamiento de Dios, que solamente se podía comer entre el primero o segundo día. El tercer día ya no se podía comer esa carne, ya estaba descompuesta, se tenía que tirar esa comida. Y cualquiera que comiera esa comida de carne al tercer día, dice la Biblia que tenía que ser expulsado del campamento. Se dan cuenta que a pesar de que Dios dio permiso para comer ciertas carnes, dio prerrogativas específicas para el consumo de esos alimentos. Miren lo que nos dice el espíritu de profecía en Consejos para la Iglesia. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma
lección. Por medio de ellos deseaba, miren lo que dice, miren lo que Dios busca para nuestro tiempo también. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Cuando miramos nosotros en el tiempo del maná, nosotros sabemos que fue Dios quien escogió ese alimento que el pueblo de Israel necesitaba comer en el desierto. Y Dios en su misericordia le estaba escogiendo el alimento esencial para el pueblo de Israel. Así como en el Edén, Dios escogió el alimento que era saludable para la vida de Adán y Eva. Y después del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, Dios nuevamente vuelve a escoger el alimento saludable para el pueblo de Dios. Fíjense cómo es Dios de misericordioso, hermanos. En los tiempos antes del diluvio, Dios está escogiendo el alimento saludable para su pueblo. Después del diluvio, Dios está permitiendo ciertos alimentos en misericordia al pueblo de Dios. Y ahora, en el tiempo del maná, nuevamente Dios en su misericordia vuelve a escogerle el alimento a su pueblo para el beneficio de ellos. No es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Por eso miren lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Por eso es que Dios es un Dios de amor. Por eso es que Dios nos está dando este mensaje, que es un mensaje para nuestro propio bien. Dice el espíritu de profecía. Les suministró, hablando del maná, el alimento más adecuado para este propósito. Y miren lo que dice. No la carne, sino el maná. El pan del cielo. Qué grande es Dios que le estaba dando a su pueblo el mejor alimento que el pueblo de Israel podía recibir. Sigue diciendo, pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal. Y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Así que podemos mirar nosotros nuevamente aquí dos grupos. El grupo de Moisés, donde él estaba obedeciendo, buscando agradar a Dios, obedeciendo los mandatos del régimen de salud, mientras que hay nuevamente otro grupo que se siente descontento por el régimen de salud que Dios ha escogido en su misericordia. Estos dos grupos, hermanos, vienen existiendo desde que Eva decidió pecar. Desde que Eva decidió, al obedecerle a Satanás, escoger su propio régimen alimenticio. Y hasta el tiempo de Moisés vino esa línea de desobediencia. Esa línea que siempre ha preferido obedecer sus sentimientos, sus gustos, su paladar, y no buscando obedecer a Dios. ¿Quiénes eran estos que no estaban contentos con el alimento que Dios había escogido
para el beneficio de su pueblo. Miren lo que va a seguir diciendo el espíritu de profecía. Estas, es decir, murmuraciones, este descontento, se originaron entre la turba mixta que estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel, sino que se mantenían siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía. Ustedes miran ahí entre paréntesis algo que nosotros decidimos colocar ahí. Porque así como la turba mixta siempre se estaba quejando, siempre estaba criticando, siempre estaba censurando la manera en cómo Moisés los dirigía, así de igual manera en nuestro tiempo hay gente, hay adventistas que siempre se están quejando, que siempre están criticando, que siempre están murmurando, que siempre están censurando la manera en cómo el don de profecía que Dios le ha dado a su pueblo ha siempre tratado de dirigir al remanente para llegar a la Canaán celestial, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Estos mismos quejosos que estaban en el tiempo de Moisés son los mismos quejosos que están ahora en este tiempo moderno, en el Israel espiritual. Son exactamente los mismos. ¿Y saben ustedes por qué están criticando, siempre están quejándose, siempre están murmurando, especialmente el don de profecía? Porque son adventistas medios convertidos. No hemos caído sobre la roca, no hemos aceptado el designio de Dios. Por eso es que el Señor dice, por medio de su mensaje, nosotros no tenemos el correcto régimen alimenticio. Número uno, no vamos a estar preparados para la traslación al cielo. Número dos, no podremos dar el mensaje del tercer ángel, ni mucho menos el mensaje del cuarto ángel. Número tres, no podremos ser sellados en nuestras frentes. Número cuatro, saldremos derrotados en el juicio que se está llevando en el lugar santísimo. Es por eso que es bien importante este mensaje. Mira lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Los dirigía, dice, aunque sabían que como ellos mismos, él seguía la nube orientadora, el desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Es lo mismo que ocurre en la actualidad. Ese pensamiento de que no hay necesidad de tener un régimen alimenticio corre por todo el campamento. En su misericordia, Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán, como un pueblo puro, santo y feliz. Estamos mirando
cómo Dios, en un ejemplo histórico que le pasó al pueblo de Israel, es lo mismo que quiere hacer con el Israel espiritual, de colocar en la Canaán celestial a un pueblo puro, santo y feliz. Dice Patriarcas y Profetas, página 349. Para lograr este propósito, los hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Si hubieran querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Fíjense que Dios, al darle el maná al pueblo de Israel, lo que quería era darle sus sabias restricciones. Sigue diciendo, habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio, pero no quisieron someterse a las, como dice aquí, no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzaran y recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Por eso, mis queridos hermanos, podemos mirar nosotros a lo largo de este estudio hasta haber llegado a orillas de Canaán, allá cuando Dios les dio el maná, que Dios estaba dándole sus sabias restricciones para el bien del pueblo de Israel. Lo mismo ocurre en nuestro tiempo, queridos hermanos, queridos amigos. Dios, en sus sabios pensamientos, en sus sabias decisiones, Él nos hace sabias restricciones para nuestro propio bien. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que el hombre sufra. Es más, dice la Biblia que Dios, cuando mira al ser humano sufrir, también sufre. Pero nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Si tan solo obedeciéramos, como dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14, donde Él dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios y guardares todos estos mandamientos y estatutos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y entre esas bendiciones dice la palabra de Dios ahí mismo en Deuteronomios, que ninguna enfermedad mortífera caerá sobre el fiel y obediente a Dios. Por eso en la actualidad es una tristeza que miles, millones de adventistas del séptimo día y aún cristianos a nivel mundial tengan depositadas sus confianzas en medio de esta pandemia en una insignificante vacuna, cuando Dios nos ha dado el régimen alimenticio para prevenir todo tipo de enfermedades. El mundo está concentrado en una vacuna, pero se olvida de que para prevenir las enfermedades Dios ha dejado un régimen establecido para fortalecer nuestro cuerpo. Lo acabamos de ver a lo largo de todo este estudio. Lo acabamos de mirar cómo desde el Edén hasta a orillas de Canaán, Dios siempre ha tenido un remanente que se ha mantenido fiel a sus principios, obedeciendo el régimen de salud que Dios ha establecido en cada generación.
De igual manera, en esta generación, Dios va a tener a un remanente que aunque se desplomen los cielos, aunque el mundo vaya en contra de estos simples y sencillos consejos que Dios ha establecido en su palabra y en sus testimonios, se mantendrán fieles a los principios que Dios ha establecido en el régimen de la salud. Bien lo dijo el apóstol Pedro allá en el libro de Hechos capítulo 5 y el versículo 39. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, mi querido amigo, mi querida hermano, te invitamos a que obedezcamos a Dios por el bien nuestro. En su misericordia, Él nos ha dado este mensaje. Voy a terminar con la cita que comenzamos al principio de nuestra presentación. Y es esta cita de Alonzo Trevier John, donde, al igual que la mensajera del Señor, nos hace este solemne llamado a este remanente. Dice el boletín de la Conferencia General de 1893, el número 4, dice: cuando se dio al pueblo de Dios el mensaje de la reforma pro salud, se dijo de él por medio del espíritu de la profecía de la mensajera del Señor que haría posible que el pueblo estuviera preparado para la traslación. Ese es el significado de la reforma pro salud. El asunto principal, es decir, la piedra principal, la piedra angular del mensaje de la reforma pro salud, tiene como objetivo que Dios busca mediante la reforma pro salud, que es la preparación de su pueblo para la traslación al cielo. Por eso creo y estoy firmemente convencido de que todos aquellos que están buscando la verdadera línea, la verdadera obediencia de la reforma pro salud, van a encontrar en su vida personal, en su vida espiritual, la altura de la semejanza del carácter de Cristo. Tristemente, hoy en la actualidad, de igual manera, hay muchos que profesamos guardar la reforma pro salud. Tenemos el conocimiento y en cierta medida practicamos cierta parte de ese mensaje. Pero ¿saben en dónde hemos fallado? En la manifestación de nuestro carácter. Nuestro carácter es un testimonio que muchas veces va en contra de la esencia de la reforma pro salud. Porque muchas veces nuestro carácter echa por tierra todo el mensaje de la reforma pro salud. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nuestro carácter no refleja que nosotros somos guardadores de la reforma pro salud. ¿Y saben por qué? Porque aunque decimos guardar la reforma pro salud, somos impacientes, somos orgullosos, somos corajudos, somos necios. No nos miramos a nosotros mismos, siempre miramos el que está allá, pero no miramos nuestros defectos y errores para corregirlos. Esa reforma pro salud no es la que Dios ha establecido. La verdadera reforma pro salud es la que va acompañada con el cambio del carácter en la vida del que lo está practicando y viviendo. Por eso es que este verdadero mensaje de la reforma pro salud
si es verdadero, va a ser manifestado en nuestra propia vida. No solamente en lo que como y en lo que no como. No, Señor. Es si estamos llevando bien la reforma pro salud en nuestro carácter. Porque si lo estamos llevando bien, querido hermano y querida amigo que nos estás escuchando, lo reflejaremos en nuestro carácter. Por eso te hacemos la invitación para que en los días subsiguientes estaremos tratando nuevamente cómo es que a nosotros los adventistas nos llegó este preciosísimo mensaje de la reforma pro salud y que hoy en el mensaje del cuarto ángel, Dios nos está llevando a este mensaje para prepararnos para ser trasladados a el cielo. Gracias te damos, gracias le damos a Dios por habernos dado el privilegio de poder haber compartido con ustedes este lindo y hermoso mensaje que al menos para mí me ha ayudado en mi vida espiritual. Vamos a concluir con una palabra de oración y que sea el Señor quien nos bendiga a cada uno de nosotros y que el Señor te bendiga a ti grandemente. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, aún en este tiempo, nos sigues llamando. Como dice tu palabra allá en el libro de Proverbios capítulo 4, donde tú nos hablas como un padre le habla a un hijo. Por eso, Señor, sabemos que te hemos estado fallando. Sabemos, Señor, que no hemos escuchado tu mensaje, no hemos escuchado tus preceptos, no hemos escuchado, Señor, tus consejos. Y queremos pedirte perdón en esta hora, Señor. No hemos reflejado a estas alturas de los años que llevamos como adventistas tu carácter. Sin embargo, Señor, aún nos sigues llamando. Así como llamaste al pueblo de Israel, como dice tu palabra, trabajaste con esa viña, trabajaste con esa tierra, trabajaste con ese pueblo y sin embargo, Señor, en ese día cuando estabas allá sobre el monte de los olivos, lloraste por esa nación, lloraste por ese pueblo porque quisiste juntarlo como las gallinas juntan a sus polluelos y no quisiste. Y no quisieron ellos, Señor. Así de igual manera, hoy, mi Dios, nos estás llamando a cada uno de nosotros y no hemos aceptado tu llamado, no hemos escuchado tu mensaje. Y sé, Señor, porque tu palabra lo dice, que de igual manera el día de mañana llorarás al ver a muchos cristianos, a muchos adventistas haber rechazado el mensaje del testigo fiel y verdadero. Qué terrible, Señor, será cuando vez tras vez nos enviaste los mensajes para ser trasladados a esa Canaán celestial. Ayuda, Señor, y ayúdanos a cada uno de los que estamos en estos momentos escuchando la voz del testigo fiel y verdadero. Sabemos, Señor, que por nosotros mismos no podremos hacer nada, pero allá lo dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, Señor, ayúdanos a vencer nuestros defectos de carácter heredados y cultivados, y que el día de mañana puedas decir de nosotros verdaderamente estos son mis discípulos. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, después de haber tenido esta presentación, nuevamente te hacemos la invitación en la Iglesia Adventismo Histórico. Te
Hace la invitación por si el día del sábado nos quieres acompañar. Estamos ubicados en la 17744 de la Saticoy Street. La calle es la Saticoy Street. La ciudad es La Reseda, California. Ahí el día sábado estaremos presentando un tema nuevamente y si decides acompañarnos, pues ahí estaremos. Como siempre, ahí cada vez que alguien nos visita, pues tenemos libros que la iglesia ha decidido regalar, ha decidido esparcir para la predicación del mensaje. Por eso te hacemos la invitación. Y como dijo el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay que poner nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, después de esto te dejamos con este lindo y hermoso canto, esperando que sea de tu agrado para que podamos meditar en las palabras y así podamos nosotros ver cómo Dios es un cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador.